Bueno, vamos a ver a continuación la segunda enfermedad que cursa con obstrucción de la vía aérea. Ya vimos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC y ahora vamos a ver la segunda más frecuente, que es el asma. El asma se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que cursa con hiperreactividad bronquial y está producida por una limitación al flujo aéreo reversible y variable. Es importante que de la definición saquemos como conceptos clave tanto la hiperreactividad bronquial como la variabilidad y como por supuesto la reversibilidad, que nos va a diferenciar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por tanto, para que un paciente asmático le podamos clasificar como tal, tiene que cumplir los tres criterios. Y vamos a desarrollarlos a continuación. El primero de ellos es la hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial se define como una disminución de la función pulmonar más de un 20% en respuesta a un estímulo inespecífico. Es decir, a nuestro paciente que en condiciones normales está en fase estable y queremos ver si tiene un episodio de hiperreactividad bronquial, lo tenemos que provocar con algún tipo de estímulo. Y estos estímulos son principalmente la histamina y la metabolina. Y por tanto vamos a diagnosticar la hiperreactividad bronquial con un test de broncoprovocación. El segundo concepto que tenemos que ver para que nuestro paciente podamos clasificarlo como asmático es la reversibilidad. Ya hemos dicho que es la reversibilidad lo que va a diferenciarlo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no era reversible o por lo menos no era totalmente reversible, o si lo era, no era en un nivel significativo como es la enfermedad del asma. Por tanto, la reversibilidad se caracteriza por una mejoría de la función pulmonar en más de un 12% en respuesta a un broncodilatador. Y como broncodilatador vamos a usar el salbutamol. Por tanto, la reversibilidad lo vamos a valorar con un test de broncodilatación. Ya hemos visto, por tanto, los dos de los tres criterios, que son la hiperreactividad bronquial y la reversibilidad. Y el tercero que nos queda medir es la variabilidad. La variabilidad la tenemos que medir a lo largo por lo menos de un mes y se tiene que definir como una variación en el pico expiratorio flujo de más de un 20%. Es decir, a los pacientes se les va a dar un aparato con el que van a medir durante todos los días del mes el pico expiratorio flujo y lo van a anotar. Y vamos a considerar, cuando el paciente venga a la consulta, si la enfermedad varía a lo largo de un mes, y consideramos que es variable si su capacidad pulmonar, su pico expiratorio flujo, varía en más de un 20%. A continuación vamos a ver los dos tipos de asma fundamentales. Está por un lado el asma extrínseca o alérgica y por otro lado está el asma intrínseca o no alérgica. El asma extrínseca se llama también alérgica porque está mediada su fisiopatología por un proceso alérgico, mientras que el asma intrínseca está mediada su fisiopatología basada en una reacción mediada por citoquinas. Las principales son la histamina y las prostaglandinas. El asma extrínseca o de tipo alérgico es el asma más frecuente de todas. Este asma suele comenzar en la infancia y predomina sobre todo en varones, mientras que el asma intrínseca es un asma cuya presentación suele comenzar en la edad adulta y predomina, a diferencia del asma extrínseca que predominaba en los niños, este predomina en las mujeres. Ya hemos dicho que el asma extrínseca está mediada por una reacción de tipo alérgico y por tanto lo que vamos a ver en sangre periférica es un aumento de la IgE total y también un aumento de la IgE en respuesta a determinados estímulos para los que el paciente es alérgico. En cambio, en los pacientes que tienen asma intrínseca, lo que se ve en sangre periférica es una eosinofilia. El asma intrínseca es mucho menos frecuente, pero tenéis que conocer que se asocia a la famosa tríada ASA. Esta tríada ASA se caracteriza por tres componentes. Uno de ellos es la poliposis nasal, el segundo es la intolerancia a la aspirina y el tercero es el asma. Pero este tipo de asma es el asma intrínseca, es decir, los pacientes que tienen la tríada ASA padecen asma intrínseca y no extrínseca. Pero no todos los pacientes que tienen asma intrínseca van a desarrollar la tríada ASA. A continuación vamos a ver cuáles son las formas de presentación del asma. El asma se puede presentar con síntomas típicos, que son los que conocemos todos, y también por síntomas atípicos. Los síntomas típicos son la disnea, la tos seca,
las sibilancias, es decir, el paciente se oye pitos en el pecho, la autoescucha de sibilancias, y por opresión torácica. El paciente de la disnea que manifiesta le duele el pecho. Pero tenéis que conocer también las manifestaciones atípicas. Y las manifestaciones atípicas son principalmente dos. Hay un tipo de manifestación atípica que es la tos crónica. Es decir, hay pacientes que presentan tos crónica y que consideramos que pueden tener cualquier tipo de enfermedad pulmonar, pero si les estudiamos y hacemos pruebas funcionales, al final descubrimos que hasta un 20% de ellos lo que presentan es asma. Y el otro tipo de asma, cuya manifestación es atípica, es el asma inducida por el esfuerzo físico. Es decir, son pacientes que cuentan que cuando van a hacer deporte notan que presentan clínica de disnea, de tos seca, incluso de autoescucha de ruidos respiratorios. Estos pacientes pueden ser pacientes asmáticos. Entre las manifestaciones atípicas, la tos crónica, tenemos que saber diferenciarla de otro tipo de entidades que también se pueden manifestar con tos crónica. Recordar que los pacientes que presentan clínica de asma suelen presentarla por la noche y sobre todo de madrugada. Y lo suelen presentar porque es cuando la vía bronquial se suele estrechar un poco más. Pues los pacientes que presentan tos seca tenemos que saber diferenciarlo de otros pacientes, como son los pacientes que padecen reflujo gastroesofágico. Los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, también con el decúbito, pueden presentar clínica de pirosis y tos seca. Otra clínica de la que tenemos otro diagnóstico diferencial en los pacientes tosedores crónicos es los pacientes que presentan un goteo postnasal. También con los pacientes que presentan hiperreactividad crónica, y también es importante que interroguemos al paciente sobre el tipo de fármacos que consume, porque hay fármacos que producen entre sus efectos secundarios la tos crónica, como pueden ser los conocidos como los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o los beta-bloqueantes. A continuación vamos a ver cómo establecemos el diagnóstico del asma. Como ya sabéis, y como cualquier enfermedad en medicina, tenemos que tener una clínica compatible, que es la que hemos visto anteriormente, los síntomas típicos y los síntomas atípicos. Pero además vimos en la definición que teníamos que diagnosticar al paciente asmático si cumplía tres criterios, que eran la reversibilidad, la variabilidad y la hiperreactividad bronquial. Y ya vimos cómo diagnosticábamos unos u otros. La hiperreactividad bronquial la basábamos en el test de broncoprovocación, la reversibilidad en el test de broncodilatación y la variabilidad según la medición del pico expiratorio flujo a lo largo de un mes. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ocurrir? Un paciente puede acudir a urgencias y puede ser diagnosticado de asma probable. Este paciente, normalmente lo que se establece es que este paciente irá a la consulta de neumología o a la consulta de atención primaria para poder diagnosticarle de la enfermedad asmática. A este paciente, cuando nos viene a la consulta, lo primero que le vamos a hacer es una espirometría. Y se nos puede manifestar dos tipos de situaciones diferentes. Como la enfermedad asmática es una enfermedad que cursa con fases estables y fases en crisis, nuestro paciente, cuando viene a la consulta, puede estar en fase estable o puede estar recuperándose de una crisis. Si nuestro paciente está en fase estable, puede presentar una espirometría totalmente normal. Entonces, porque el paciente tenga una espirometría normal, no podemos descartar que no padezca asma, sino que lo que haremos a continuación será ver si cumple el criterio de hiperreactividad bronquial. Por tanto, el paciente que viene a la consulta y presenta clínica de asma y le hacemos una espirometría y esta espirometría es normal, a continuación el test que tenemos que realizar es el test de hiperreactividad bronquial, que lo hacemos bien con metacolina o bien con histamina. Pero puede ocurrir en otro tipo de situación, y que sea que nuestro paciente, a pesar de tener clínica asmática, cuando le hacemos la espirometría sí que manifiesta un patrón obstructivo. Este paciente, lo que tenemos que hacer, el test que tenemos que hacer a continuación, es un test que nos pueda demostrar si nuestro paciente presenta reversibilidad o no. Y por tanto, el test a realizar es el test de broncodilatación, que lo hacemos con salbutamol. Por lo tanto, dos situaciones diferentes y dos situaciones que se nos pueden presentar en el MIR. Paciente con clínica de asma que al hacerle una espirometría nos puede dar un patrón normal o un patrón obstructivo. Si nos da un patrón normal, el siguiente test a realizar es el test de la hiperreactividad bronquial para demostrar hiperreactividad bronquial
y usaremos un test de broncoprovocación con metacolina o con histamina. Pero si el paciente, a pesar de la clínica asmática, viene a la consulta y presenta una espirometría con un patrón obstructivo, lo que tenemos que hacer es un test de broncodilatación con salbutamol para demostrar si la enfermedad es reversible o no lo es. Más adelante, cuando ya hemos hecho este diagnóstico, tenemos que comprobar si el paciente presenta variabilidad o no, y lo hacemos diciéndole al paciente que se mida el pico expiratorio flujo en su casa a lo largo de un mes y luego acuda a la consulta para ver si su función pulmonar ha variado más de un 20% a lo largo del mes. El test de la variabilidad, lo que usamos para medir la variabilidad, es muy importante para el control y seguimiento de la enfermedad asmática y se usa sobre todo en los niños. Vamos a ver cómo tratamos al enfermo asmático. El tratamiento de la enfermedad asmática, entre otros, incluye un gran número de fármacos. Los fármacos que vamos a ver a continuación, muchos de ellos lo hemos usado en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como son los beta-2 agonistas de acción larga o de acción corta, los anticolinérgicos de acción larga o de acción corta o la teofilina. Pero el fármaco fundamental que no le puede faltar a ningún paciente asmático son los corticosteroides inhalados. Y no le puede faltar porque la enfermedad asmática es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de la vía aérea y los corticoides su principal mecanismo de acción es antiinflamatorio. Por tanto, si en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no nos podían faltar los broncodilatadores tipo anticolinérgicos, los fármacos que no nos pueden faltar en la enfermedad asmática son los corticoides inhalados. Aparte de todos los que ya hemos comentado, hay otro gran número de fármacos, como pueden ser, por ejemplo, los antileucotrienos o las cromonas. Tanto los antileucotrienos como las cromonas son fármacos que usamos para disminuir la dosis de corticosteroides inhalados. Es decir, pacientes que tengamos con altas dosis de corticosteroides inhalados o que tengan efectos secundarios a estos, podemos incluir en su tratamiento para intentar disminuir la dosis de corticoides los antileucotrienos o las cromonas. Los antileucotrienos vamos a añadirlos sobre todo a pacientes en la edad adulta y las cromonas sobre todo a los niños. Además, también tenemos otro grupo de fármacos como pueden ser el omalizumab. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal anti-IgE que se suele usar en pacientes que tienen IgE elevada y como último escalón terapéutico. Estos pacientes, como ya hemos visto, son pacientes que padecen asma extrínseca, que era la que se caracterizaba por un aumento de la IgE total. Entonces, a estos pacientes, si no conseguimos el control con los fármacos convencionales, podemos añadirles el omalizumab porque su mecanismo de acción es anti-IgE. Y por último, también podemos añadir al tratamiento cuando el paciente tiene un asma grave los corticoides orales. A continuación vamos a ver cómo clasificamos la gravedad del asma. El asma se va a clasificar en intermitente o en persistente según cómo se presenten los síntomas. El asma intermitente, por tanto, es el asma de los pacientes que presentan puntualmente síntomas de asma, mientras que el asma persistente es un asma que los pacientes presentan los síntomas de forma mucho más continua. Vamos a clasificarlo en asma intermitente o persistente según un número de parámetros, que se van a basar en la presencia de síntomas diurnos, en la presencia de síntomas nocturnos, en el número de exacerbaciones y en la función pulmonar. En la función pulmonar nos vamos a basar en el BEMS o en el pico expiratorio flujo. Por tanto, vamos a empezar por los pacientes que presentan un asma intermitente. El asma intermitente, por tanto, se define en pacientes que tienen síntomas diurnos como mucho 2 días a la semana, pero como mucho. Es decir, pueden ser pacientes que no tengan ningún síntoma de asma a lo largo de la semana o lo pueden presentar solo una vez al día o como mucho 2 veces al día. Son pacientes que no presentan síntomas nocturnos más de 2 veces al mes. Además, no tienen ninguna exacerbación a lo largo del año y su función pulmonar, si la objetivamos, siempre es normal. Es decir, su BEMS o su pico expiratorio flujo siempre es mayor del 80%. Esto es lo que define el asma intermitente. Pero luego hay otro tipo de pacientes que presentan síntomas de forma mucho más continua o tienen deterioro de la función pulmonar. Y son los pacientes que presentan asma persistente. Dentro del asma persistente tenemos distintos niveles de gravedad.
está el asma persistente leve, el asma persistente moderada y el asma persistente grave. Vamos a comenzar por el asma persistente leve. El asma persistente leve se caracteriza porque presenta clínica de asma más de 2 días a la semana. Presenta clínica de asma más de 2 veces por la noche al mes, pero su función pulmonar está conservada, es decir, su pico expiratorio flujo y su BEMS es siempre mayor del 80%. Y pueden presentar como máximo una exacerbación al año. Estos son los pacientes que presentan asma persistente leve. El asma persistente moderada son pacientes que están un poco más graves y por tanto presentan síntomas a diario. Los síntomas nocturnos ocurren más de una vez a la semana y estos sí ya tienen deterioro de la función pulmonar. Es decir, si medimos su BEMS o su pico expiratorio flujo, vemos que este se encuentra entre un 60 y un 80%. Estos pacientes pueden tener 2 o más exacerbaciones a lo largo del año. Y por último, el escalón más grave en el asma es el asma persistente grave. Estos pacientes no solo tienen síntomas a diario, sino que pueden tenerlo varias veces a lo largo del día. Pueden tener síntomas nocturnos muchas veces a la semana o incluso todas las noches. Y su función pulmonar está más agravada que en el asma persistente moderada. Por tanto, si medimos el BEMS o el pico expiratorio flujo, este debe estar menor al 60%. Y el número de exacerbaciones, al igual que en el asma persistente moderada, es de 2 o más a lo largo del año. Entonces ya tenemos clasificado a nuestro paciente en asma persistente o en asma intermitente. Y si lo tenemos dentro del asma persistente, tenemos que saber clasificarlo en asma persistente leve, moderada o grave, en función de los parámetros que ya hemos visto. Entonces, cuando ya tenemos clasificado a nuestro paciente, lo que nos queda es establecer su tratamiento. El tratamiento en los pacientes que tienen síntomas intermitentes es igual que en los pacientes que tenían EPOC, que solo presentaban síntomas de forma intermitente, es decir, no todos los días. Estos pacientes, su tratamiento fundamental, igual que en el EPOC, son los beta-2 agonistas de acción corta. Pero cuando nuestro paciente ya lo hemos clasificado como un asma persistente, este paciente el tratamiento que nunca le puede faltar son los corticoides inhalados, que van a ir aumentando en función de la gravedad del asma persistente que presente. Los pacientes que tienen asma persistente leve bastará con dar corticoides inhalados a dosis bajas, mientras que los pacientes que presenten asma persistente moderada tendremos que dar corticoides inhalados ya a dosis medias. Pero además tenemos que añadir otro fármaco en el tratamiento. Si os fijáis, los pacientes que tienen asma persistente moderada o grave ya tienen un deterioro de la función pulmonar. Cuando los pacientes ya tienen deterioro de la función pulmonar, los pacientes asmáticos con deterioro tienen indicado la actuación a través de un beta-2 agonista de acción larga. Por tanto, todos los pacientes que sean asmáticos, que tengan asma persistente, a todos tienen que tener corticoides inhalados. Pero si además tienen un deterioro de la función pulmonar, le tenemos que añadir un beta-2 agonista de acción larga. Pero si además nuestro paciente ya tiene deterioro de la función pulmonar, pero además es un asma persistente grave, lo que tenemos que añadir al tratamiento, además de corticoides inhalados a dosis altas y los beta-2 agonistas de acción larga, son los corticoides orales. Ya conocemos, por tanto, el tratamiento de nuestro paciente asmático, según sea un paciente con asma intermitente o persistente, y ahora vamos a ver cuándo se considera que el asma está bien controlada. El asma se considera que está bien controlada cuando el paciente presenta síntomas diurnos menos de 2 días a la semana, cuando además no presenta síntomas nocturnos, no tiene limitación a las actividades físicas y su función pulmonar es normal, es decir, su BEMS o su PEF es mayor del 80% y además el paciente no presenta crisis. La enfermedad asmática es una enfermedad que cursa en picos y nuestro paciente puede estar en fase estable o bien padecer una crisis asmática. El tratamiento en fase estable ya lo hemos visto anteriormente, que lo clasificábamos según la gravedad en intermitente o en persistente. Pero tanto nuestro paciente tenga asma intermitente o como tenga asma persistente, puede padecer una crisis asmática. La crisis asmática la tenemos que también clasificar según su gravedad, en leve, moderada, grave o muy grave.
Los parámetros que vamos a usar para clasificarlo en uno y otro se van a basar tanto en criterios clínicos, criterios gasométricos o criterios funcionales. Los principales de ellos van a ser la presencia de disnea, que como se puede deducir, un paciente que tiene una crisis leve tiene una disnea de esfuerzo. Un paciente que tiene una crisis asmática moderada tiene una disnea al hablar, mientras que un paciente que tiene una crisis asmática grave tiene una disnea de reposo. También el nivel de consciencia va a ir variando, según el paciente tenga mayor o menor gravedad de la crisis asmática, pudiendo tener un nivel de conciencia normal si la crisis asmática es leve, o bien tener un nivel de conciencia disminuido cuando la crisis asmática es grave o muy grave. La frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca va a ir aumentando según la gravedad de la crisis e incluso puede llegar a disminuir en las fases en las que el paciente tiene una crisis asmática muy grave, bien porque entra en parada respiratoria o bien sufrir una bradicardia por la disminución del gasto cardíaco. También nos podemos basar en los criterios gasométricos. La presión parcial de oxígeno, según la gravedad de la crisis asmática, va a ir disminuyendo y la presión parcial de CO2 va a ir disminuyendo en las fases en las que el paciente tenga una crisis asmática leve o moderada porque el paciente hiperventila. Pero en un paciente que ya tiene una crisis asmática grave, su presión parcial de CO2 puede ser normal o incluso estar alta. Un paciente que hipoventila, un paciente que tiene una presión parcial de CO2 elevada cuando está sufriendo una crisis asmática, es un criterio de muchísima gravedad. También podemos basarnos en si el paciente usa o no la musculatura respiratoria. Según vaya aumentando la gravedad de la crisis asmática, usará más o menos músculos, e incluso llegando, cuando la crisis es muy grave, a realizar un movimiento paradójico con los músculos respiratorios. A la auscultación, un paciente asmático se caracteriza por la presencia de sibilancias, pero puede que si un paciente tiene una crisis de asma muy grave no oigamos nada. Si un paciente asmático tiene y hemos oído que tiene sibilancias en la auscultación y dejamos de oírlas, probablemente no sea porque se haya recuperado, sino porque la crisis asmática sea de mayor gravedad. Así que, ojo a todo paciente que nos comenten que tiene una crisis asmática, pero no oímos nada en la auscultación porque es un criterio de máxima gravedad. ¿Y cómo tratamos la crisis asmática? Pues todo paciente que presenta una crisis asmática tiene que recibir tratamiento de forma inmediata. Los pacientes que tienen una crisis asmática leve, ellos mismos saben cómo se la tienen que tratar y tienen que usar, por tanto, los beta-2 agonistas de acción corta. Normalmente se les explica en la consulta que su enfermedad es una enfermedad que puede cursar en picos y que si en un momento se encuentran ante una crisis, tienen que llevar consigo siempre su beta-2 de acción corta para poder usarlo en caso de crisis. Estos pacientes, por tanto, si presentan una reagudización de su enfermedad asmática, van a usar su broncodilatador a demanda y normalmente van a usar de 2 a 4 pulsaciones de su inhalador cada 20 minutos y lo pueden usar a lo largo de una hora. Si este paciente, a pesar de usar su broncodilatador a demanda, no mejora, lo más recomendable es que se acerque a un centro hospitalario porque la crisis deja de ser leve para pasar a ser una crisis moderada. El paciente que tiene crisis moderada grave normalmente ya se le atiende en un centro hospitalario. A estos pacientes tenemos que actuar rápidamente con ellos porque tienen un proceso agudo grave. ¿Y cómo vamos a actuar con ellos? Pues vamos a usar beta-2 agonistas de acción corta, en forma inhalada y también corticoides sistémicos. Esto es lo que solemos hacer cuando la crisis es moderada y grave, pero hay veces que no se pueden controlar solo con estos fármacos y tenemos que usar otro tipo de fármacos, como pueden ser los anticolinérgicos, las teofilinas de acción rápida, los corticoides inhalados, que los podemos usar a dosis altas, o incluso usar el sulfato de magnesio como broncodilatador. Si aún así nuestro paciente no se recupera, tendremos que ponernos en contacto con el intensivista porque el paciente a lo mejor tiene criterios para ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Si la crisis además es muy grave, el paciente puede precisar de ventilación mecánica. Y los criterios de ventilación mecánica ya los repasamos en la clase de fisiopatología. Todo paciente que tiene una crisis asmática podemos monitorizar su función pulmonar en función del pico expiratorio flujo. Esto lo haremos sobre todo en pacientes que tienen una crisis leve o una crisis moderada, porque los pacientes que tienen una crisis grave
o muy grave no van a actuar voluntariamente con nosotros para poder medir el pico expiratorio flujo. Por tanto, lo más importante es que conozcáis que los pacientes asmáticos en fase estable tenemos que evaluar la gravedad de su asma para establecer su tratamiento concreto, pero que todos ellos pueden presentar crisis asmáticas y que dentro de las crisis asmáticas estas se pueden evaluar y clasificar de leve a muy grave. Si la clase funcional en la que está el paciente nos dice que el paciente sufre una crisis leve, este paciente se puede tratar de forma ambulatoria, mientras que si tiene una crisis moderada o grave ya tendremos que usar fármacos y fármacos que actúen rápidamente porque es una situación de urgencia. Y los principales son los beta-2 agonistas de acción corta y los corticoides sistémicos. Aún así, si nuestro paciente se pone muy grave, tenemos que considerar y tener siempre en mente la posibilidad de ingreso en una unidad de cuidados intensivos para monitorización y también por si necesita ventilación mecánica.